ahorrar es guardar dinero, que lo vayas acumulando sin gastar. Lo que nos afecta y lo que diferencia el ahorro de la inversión es que si yo solo guardo mi dinero, esos 100 pesos hoy, probablemente que hoy me alcanzaban para una suscripción de un servicio de televisión, en un año probablemente ya no me alcanzan. ¿Por qué? Porque en un año tal vez suben los precios y van a costar 119. ¿Por qué? Por la inflación. Entonces la diferencia entre ahorrar e invertir es que ahorrar tu dinero pierde valor en el tiempo, invertir tu dinero genera valor en el tiempo, ¿no? La principal parte para poder invertir es tener dinero. Es decir, no puedes invertir dinero que no tienes. Se puede, es una estrategia súper riesgosa. Solo se recomienda a la gente que tiene muchísima experiencia en lo que está invirtiendo. Pero yo te diría que el primer paso para invertir justamente es ahorrar. Lo primero básico es tener un fondo de emergencias. El fondo de emergencias básicamente es, oye, si voy a poner a mi dinero a trabajar, tengo que por lo menos tener una base de dinero suficiente para cualquier eventualidad que tenga, ya sea accidentes, cualquier emergencia familiar, emergencia personal, quedarme sin trabajo, lo que sea. ¿Cuánto vale la pena ahorrar para un fondo de emergencias o juntar para un fondo de emergencias? Yo te diría que lo que te cueste por lo menos 3 meses de vida. Es decir, ¿cuánto necesitas mínimo para vivir básico, ¿no? Tal vez sin los lujos, sin las salidas, pero por lo menos poder pagar la renta, las colegiaturas, lo que sea que tengas que pagar. Siguiente punto es entender su perfil como inversionista. No es lo mismo que yo invierta si tengo 70 años y ya estoy jubilado y pues tengo ya nada más cierta expectativa de qué quiero hacer con mi vida, a que invierta si tengo 25 años y tengo toda una carrera por delante. ¿Por qué? Porque es diferente el nivel de riesgo que puedes asumir. Yo recomiendo que agarres y digas, a ver, si yo vamos a poner 30 años, entonces voy a poner 30% del dinero que voy a invertir en bajo riesgo, en cosas como CETES o bienes inmuebles, o bueno, depende del tipo de inmuebles, y el 70% en alto riesgo, en cosas ya en donde me pueda animar un poco más, en tal vez hacer socio de un negocio, hacer socio de un proyecto inmobiliario, comprarme acciones. ¿Y qué pasa? Pues cuando cumplo 31 le paso 1% a la parte de bajo riesgo. De forma que cuando tenga 70 voy a tener 70 en bajo riesgo, 30 en alto riesgo, ¿no? Mira, vámonos de lo más bajo de riesgo a lo más alto riesgo, ¿no? Para tener una idea. Entonces hablamos de los CETES, que son certificados del tesoro, por si llaman CETES, pero básicamente es préstamos al gobierno. Luego vienen los pagarés bancarios. ¿Qué son los pagarés bancarios? Pues muchos bancos te ofrecen lo mismito que el gobierno, pero ellos. Es decir, oye, mira, préstame a mí y yo te pago un interés porque yo con tu dinero voy a hacer algo, ¿no? Entonces se llaman pagarés bancarios y esos son, digamos, los instrumentos de los más seguros, ¿no? Y de ahí para arriba nos podemos ir a instrumentos de deuda. ¿Qué quiere decir? O sea, siempre la deuda va a ser menos riesgosa que negocios en donde te haces socio. Entonces, en deuda podemos encontrar diferentes tipos de deuda. Por ejemplo, le podemos prestar a una persona. Oye, ¿eso es alto o bajo riesgo? Pues depende de la persona, ¿no? La persona se puede ir y no me paga. O me pudo dejar su coche empeñado, ¿no? Entonces, un préstamo con una garantía, en este caso prendaria. Le puedo prestar a un constructor para que desarrolle un edificio, que es, por ejemplo, lo que hacemos, uno de los productos que usamos en Brick. Luego préstamos que le dan quirografarios. Los quirografarios estoy prestando sin garantía, o sea, estoy prestando a la palabra, es decir, me vas a firmar que me vas a pagar y confío en ti, y obviamente hay consecuencias si no me pagas como reputacionales, pero no tengo de dónde cobrarme si no me pagas, o sea, no tengo una garantía. Y luego nos vamos a un nivel de sofisticación un poco más alto, que podría ser dueño de negocios inmobiliarios. ¿Por qué se queda ahí? O sea, no me voy todavía mucho riesgo, porque los negocios inmobiliarios lo que tienes es que tienen la ventaja de que tienes el inmueble atrás. Entonces, por más que no estés prestando y no haya una obligación de pago, pues estás invirtiendo en un negocio que el inmueble es el que va a trabajar, que va a generar el dinero, ya sea por rentas, si es un hotel, por estadías, etcétera. Pero al final del día el riesgo que tienes es que no funcione, pero tienes el inmueble atrás. Y de ahí luego nos podemos ir a cosas más riesgosas, ¿no? Como por ejemplo invertir en acciones.
Entonces puedes invertir en acciones en la bolsa, en acciones internacionales. ¿Por qué son riesgosas? Pues porque pueden subir como pueden bajar. Tú puedes meter 100 pesos y el valor de la acción irse a cero, como le pasó a la gente que invirtió en Aeroméxico hace poco, y perder todo tu dinero y no tienes de dónde cobrarte porque no hay una obligación, ahí estás asumiendo el riesgo, ¿no? Y de ahí nos podemos ir sofisticando un poco más. Hay, por ejemplo, paquetes de acciones, que eso te diversifican el riesgo, entonces trabajan un poquito el riesgo. O te puedes ir a acciones, por ejemplo, de tecnología, en donde es un volado a ver si la empresa le pega o no le pega. El nivel más extremo, ahora sí el más extremo, es las criptomonedas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sí no hay nada atrás. Digo, hay una criptomoneda, pero es eso y nada puede ser lo mismo. Ya lo vimos a mucha gente que ha perdido todo su dinero en criptomonedas, pero pues estás especulando al valor de algo, de una histeria o de una emoción colectiva. El tema del plazo, lo que hay que entender son las condiciones de cada instrumento en el que estás invirtiendo. Como tú dices, oye, tal vez me puedo salir antes. ¿Qué implica que me salga antes? Hay instrumentos en donde simplemente no te puedes salir antes. Es decir, si yo le presté dinero a una persona, pues por más que yo me quiera salir, puede ser que no tenga el dinero para pagarme. Hay otros donde sí te puedes salir, pero tienes penalizaciones. Todo eso dependerá de las condiciones. Hay unos donde la penalización es fuerte, es decir, pierdes dinero. Pues las impacta directamente, ¿por qué? Porque son las tasas que se usan de referencia. Básicamente esas tasas lo podemos ver como el costo del dinero, es decir, cuánto cuesta tener o necesitar dinero. Entonces, el que tiene dinero, vamos a decir un inversionista que tiene dinero y está dispuesto a ponerlo a trabajar, es como si el precio de su dinero subiera. Las tasas de referencia y todo este movimiento que hemos tenido de Banco de México y todo obviamente guiado por los movimientos de la Fed, básicamente es el costo del dinero. Entonces, es el precio del dinero. Entonces, subida de tasas implica mejores rendimientos para inversionistas, baja de tasas, menores rendimientos para inversionistas.